después de años de prohibición. 5 años más tarde. Nosotros hicimos la ley para el cannabis medicinal. Ellos anotaron 300.000 personas que podían cultivar cannabis medicinal. ¿Sabe cuántas de esas ya tenemos con desviación hacia el mercado ilegal de drogas? 90.000. Convirtieron a la Argentina en un lugar de siembra de droga cuando acá no había. Todo era exportado. ¿Para qué fuma si le hace mal? Muchas personas están privadas de la libertad por cultivar marihuana. Muchas personas están procesadas, tienen una causa abierta por cultivar marihuana. No más presos por plantar marihuana. Mira, me estoy poniendo tan a gusto que me fumaría un porrito, 10 años más tarde. El fiscal le pide perdón en el juicio. Primer y único caso en el cual, en mis años de abogado, un fiscal al acusado lo podrá absolver, pero jamás le pidió perdón. Acá, antes de absolverlo, le pide perdón y después lo absuelve. No, es una apreciación tuya. ¿Vos fumás marihuana? ¿Alguien fuma marihuana acá? Agustín Aranda, Maricruz Moyano, Soledad Pedrana, Claudio Sokolsky, Canabitácora. Un viaje de saber compartido. Mi nombre es Agustín Aranda y les damos la bienvenida junto a Esteban Fofano en los controles a la edición 142 de Canabitácora, un viaje de saber compartido en esta quinta temporada consecutiva en Radio Universidad de Rosario, FM 103.3 o también a través de radio.unr.edu.ar. Saludar al equipo, Maricruz Moyano, Soledad Pedrana, Claudio Sokolsky. Vamos a recordarles las vías de comunicación al 3413-886677. También estamos en Instagram en @somoscanabitácora y en @canabitácora en YouTube. Nos pueden encontrar donde pueden ver los 141 programas anteriores, además de entrevistas especiales que hemos volcado también en nuestro sitio web en www.canabitácora.com. Ahí tenemos un interesante artículo sobre terpenos de cannabis, gastronomía y los límites que establece el Código Alimentario para la producción de alimentos hoy con cannabis. Se lo recomendamos para ir leyendo y vamos a adelantarles un poquitito lo que hoy vamos a tratar hasta las 23 acá por Radio Universidad. En la primera hora vamos a dialogar con Verónica Rabolowski, que es fundadora de Vuelo Controlado, esta fundación que desde 2020 trabaja en políticas y acciones de reducción de riesgos y daños, a cuenta de que días atrás se cumplió una nueva edición de la campaña Acompaña y no castigue, esta campaña que busca dialogar, ¿no?, con la efeméride que se da también el 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, pero lo hace desde una mirada no punitivista. Entonces con ella vamos a hablar de las perspectivas actuales sobre lo que pasa en Argentina. En la segunda hora vamos a charlar con Patricio Lille. Pato es economista de ARDA, de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, que fue fundada en el año 1999 y que también promueve políticas de drogas basadas en la salud, los derechos humanos y la evidencia científica. Vamos a analizar con él el reciente informe de la revista Mate, que a partir de una encuesta anónima durante marzo de este año y durante un mes respondieron más de 2.000 personas de todas partes de Argentina para saber los precios del gramo de cannabis, las formas de acceso, ya sea por dealer, cultivo propio, ONG o asociaciones, los niveles de calidad percibida, alta, media y baja, y las variables sociodemográficas como género y lugar de residencia. Con esos datos, y siempre respetando el anonimato, surgió una radiografía federal del mercado actual que vamos a desmenuzar con Pato. Y bueno, ese es más o menos el menú que tenemos hasta hoy. Tenemos una fina selección musical que siempre nos deja Claudio Sokolsky, que en esta edición no nos puede acompañar. Y con eso vamos a comenzar, Esteban. ¡Vamos! Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com.
Seguinos en las redes @Somos Canabitácora. Y si querés escuchar alguno de los programas anteriores, visita el canal de YouTube @Canabitácora. Podés suscribirte y recibir todas las novedades de este viaje de saber compartido. Join me here. Won't you be seated, please, ladies and gentlemen? Come on, Dr. Jaffe. Mr. Krogh, Mr. Ehrlichman. Fine. All right. Ladies and gentlemen, I would like to summarize for you the meeting that I have just had with the bipartisan leaders, which began at 8 o'clock and was completed 2 hours later. I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive. This will be a worldwide offensive dealing with the problems of sources of supply as well as Americans who may be stationed abroad wherever they are in the world. It will be government-wide, pulling together the 9 different fragmented areas within the government in which this problem is now being handled. And it will be nationwide in terms of a new educational program that we trust will result as Richard Nixon, 17 de junio de 1971. Este es el discurso que inaugura un concepto que hasta el día de hoy está vigente, que es el de la guerra contra las drogas. Pero retoma años del inicio del prohibicionismo que llevó, entre otras marcas, a quitar parte de la farmacopea a la planta de cannabis que estuvo entre los elementos para hacer medicina acá en Argentina entre 1898 y 1966, casi 70 años. De este discurso vino la idea de la guerra contra las drogas y luego se ramificó esta idea para hablar de lucha, batalla y pelea cuando, si analizamos bien el discurso, se trata de un tema vinculado a la sociedad, a las personas, pero lo primero que dicen es guerra, ¿no? Y acá marcaron una cuestión importante que va a crecer hasta 1987, cuando la ONU va a instaurar también en junio, más específicamente el 26 de junio, el día de la lucha contra el narcotráfico. Y marcar algunas cuestiones, ¿no? La idea de un enemigo público como si se tratara de una persona o un grupo de personas en un conflicto bélico, donde se suspenden los acuerdos de paz, las garantías, y no se dice tráfico o venta de sustancia ilegalizada, dicen droga, ¿no? Enrareciendo el entendimiento sobre quiénes son esas personas o quiénes son ese grupo de personas que forman parte de redes económicas. Entonces, y muy similar a lo que van a decir otros presidentes años más tarde, con, por ejemplo, la guerra contra el terrorismo, esto les habilita a decidir y a accionar sobre quienes consideren peligroso sin antemano identificarlo. Recomiendo mucho escuchar en detalle el discurso, ahora está en inglés, pero lo pueden buscar traducido, incluso para quienes lo miran con amor, cuando habla del fuerte financiamiento que promete para acciones de prevención, sobre todo hoy en un contexto actual donde la derecha desfinancia la salud y advierte que la decisión de armar una nueva unidad de gobierno, en este caso Nixon, la decía, iba a estar dedicada a eso, ¿no? Y me parece muy interesante este discurso porque hoy vamos a hablar mucho de la campaña Acompáñenlo Castigue, que muchos años después va a ser la contracara de este día de la lucha contra el narcotráfico. Vamos a tener 2 personas en particular de distintas organizaciones hablando de la Acompáñenlo Castigue en los próximos minutos. Así que bueno, recomendarles volver a este punto importante en la historia para después desarrollar bien lo que está pasando hoy en Argentina. En este momento vamos a hacer una pausa musical y en breve comenzamos con las entrevistas. Ya podés explorar Canabitácora en su versión digital, www.canabitácora.com. Una parada ideal para quienes viajamos con la planta como brújula. Súmate a este viaje de saber compartido. Ya no quiero nada más. De toda esa euforia a esta poca memoria y la
la historia tira para atrás. Más música, mucha música, porque todo lo que quiero no es todo lo que puedo. El último antídoto que hay, cura de la humanidad. Ya sabían los antiguos que no todo es lo mismo, que una melodía al mundo iba a salvar. Más música, pongan música, porque todo lo que quiero no es todo lo que puedo. Porque todo lo que quiero no es todo lo que puedo. Y es como un huracán, no lo puedes parar, te lleva puesto, es mucha Seguinos en las redes @SomosCanabitácora. Y si querés escuchar alguno de los programas anteriores, visita el canal de YouTube @Canabitácora. Podés suscribirte y recibir todas las novedades de este viaje. Es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com. ¡Pisalo! ¡Dale! ¡Matalo al 4! No entremos en esa. La violencia no juega. Consejo Municipal de Rosario. La obra más grande de la historia de Empalme Graneros ya está en marcha. 169 cuadras a intervenir, 145 cuadras con pavimento definitivo, eliminación de zanjas, obras hidráulicas y la renovación de 3 espacios públicos. Empalme cambia para siempre. Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe. Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com.
Muy bien, 28 minutos pasaron de las 9 de la noche. Hablábamos antes de Richard Nixon. Está jugando Estados Unidos contra Bosnia en los 16avos del Mundial. Para hablar de todo, saludamos a Maricruz Moyano. Buenas noches, Mari, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo hincho por Bosnia, no sé vos. Sí, no sé Bosnia. No sí, sé claro, Bosnia. por supuesto que por Bosnia. Este Mundial no trae nada bueno, exceptuando que gana Argentina. Cada vez que gana Argentina estamos felices. La verdad que sí. Y Paraguay, a mí Paraguay me deslumbró. Sí. Me deslumbró, estoy muy contenta. Sí, claro. Ojalá gane algún país sudamericano. Que se están imponiendo los latinoamericanos, con excepción a Ecuador ayer. Me parece que estamos bien como subcontinente. Vamos bien. Vamos bien, esperemos estar mejor. No es el mejor lugar en el cual estamos teniendo el Mundial y claramente hay pruebas de eso. Muchísimas, pero bueno, sobradas pruebas. Pero bueno, hablábamos antes de que estamos de alguna manera... vamos a celebrar, no sé si se dice celebrar, pero sí abocarnos a lo que es el 26 de junio, este día de la lucha contra el narcotráfico, el tráfico ilícito, pero además también desde hace muchos años es la campaña No Castigue, que se celebró, digamos, en distintos países, incluido Argentina, y por eso invitamos a Verónica Kravolowski, que es licenciada en Psicología, especialista en drogodependencias, fundadora, presidenta y coordinadora general de Fundación Vuelo Controlado. Desde 2020 están trabajando en acciones de reducción de riesgos y daños en contextos de ocio, Mendoza, Cava, Córdoba, Rosario también, desde el año pasado, Patagonia. La última vez que hablamos con ella fue en septiembre, justamente cuando Vuelo Controlado aterrizó para montar su dispositivo en la fiesta aniversario de Cultura del Grupo, ahí en el Museo de la Ciudad. Hoy la invitamos a dialogar sobre esta nueva campaña de la campaña No Castigue. ¿Estás por ahí, Verónica? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Efectivamente, desde septiembre del año pasado que no hablábamos, así que nada, un gusto, un lujo, como siempre, compartir un ratito con ustedes. Un placer tenerte acá. Tenerte a la distancia, pero tenerte acá también. Es que hoy en el mundo en el que vivimos es loco, ¿no? Estamos cerca, estamos lejos, estamos cerca físicamente, pero a veces estamos súper lejos, ¿no? Este mundo loco de la hiperconectividad, como bien decían, recién estaba escuchando la intro fobalera que estaban haciendo, y bueno, mientras acá nieva, estoy en Mendoza y está nevando en la ciudad, lo cual es un regalo divino, realmente, y bueno, también viendo el partido y acompaño 100% los comentarios. Muy bien, bueno. Vamos Bosnia. Vamos Bosnia, totalmente. Apelando a tu profesión, y es la primera pregunta que tiene que ver con la campaña No Castigue, ¿qué mirada tenés sobre el lema de la campaña de este 2026, que es hashtag, se dice, acompañar es resistir? Es resistir. Claro, y siguió el del 2025, ¿se acuerdan que fue acompañar es sostener? ¿Qué mirada tenés vos siendo licenciada en Psicología, no? Bien, mira, yo creo que los lemas de la campaña que van cambiando en cada país, digamos, el lema general de la campaña es el Support Don't Punish, que es el lema, digamos, bueno, en inglés que va a ser así, y en los países latinos ha dado la campaña No Castigue, y creo que tiene un poco que ver la cuestión de la resistencia con la pregunta de a qué le ponemos el cuerpo, ¿no? Es decir, la resistencia en el concepto un poco de una de las palabras que circularon mucho durante la campaña fue el acuerpar, ¿no? Estos neologismos que vamos inventando para poder hablar de lo que es tan difícil, que es como ¿qué sostenemos, ¿no? Y el sostén también está ligado a la resistencia, ¿no? No solamente a la resistencia física, psicológica, emocional, colectiva, que es lo que ponemos sobre todo de relieve en este momento, donde realmente o nos unimos y por lo que consideramos, por lo que creemos, por lo que consideramos valioso, por todo aquello que consideramos que no hay que tocarlo, pero sí hay que cuidarlo. Entonces creo que un poco la resistencia tiene que ver con eso, y particularmente en nuestro país la resistencia ha tomado un poco la fuerza también ligado a lo que está pasando con la ley de salud mental, bueno, todos estos, lo que aparentan ser retrocesos, ¿no? Sobre cosas que creímos que ya estaban como sacadas de taquito siguiendo con el fútbol, ¿no? Que ya estaban ahí de cajón, y no. Parece que no, parece que, lo cual no está mal, digo, nunca está mal debatir, poner sobre la mesa,
Pero digo, sobre todo esta cuestión de resistir cosas que tienen que ver con lo que venimos diciendo siempre, ¿no? La criminalización, la persecución del usuario, la estigmatización, la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿no? ¿A dónde se apunta? Porque, bueno, a nivel global vemos, por ejemplo, y volviendo a Estados Unidos, todo el movimiento que hay del revival de la psicodelia con fines terapéuticos, ¿no? Y bueno, eso no deja de estar sustentado no solo por lo que podemos considerar un avance y ponernos súper contentos y demás, pero bueno, también hay un recontranegocio atrás que lo impulsa, ¿no? Entonces siempre es un poco la misma lógica la que está detrás de los avances y de los retrocesos. Sí, hay que ver un poco también eso, quién empuja, quién empuja, quién acompaña, quién sostiene ciertas discusiones. Me parece súper interesante lo que decís, Vero, trayendo específicamente lo que respecta a la ley de salud mental, porque nosotros, digamos, en este momento estamos atravesando un proceso de discusión y de poner en tensión la ley de salud mental, que bienvenido sea, pero se pone en tensión su efectividad sin tener en cuenta que nunca tuvo un presupuesto para poder funcionar. Entonces, si no invertimos en que las cosas sucedan, no van a suceder. Distinto y muy distinto es en el caso de cómo se atiende la política criminal respecto del uso indebido de las drogas o el narcotráfico o el microtráfico, que ahí sí, no discutimos tanto, pero sí seguimos invirtiendo y sí sumamos cada vez más tecnología, personal, sí, por leyes, supuesto. Vamos inventando, vamos poniendo, vamos modificando para poder llevar adelante un control mucho más exhaustivo y muchas veces inútil. Hoy escuchaba que se estaba discutiendo en diputados, en la comisión de penal, de asuntos penales, el tema de la ley de microtráfico, porque hay un par de leyes que están ahí circulando, una que viene de nuestra provincia, que justamente pide que se amplíen las potestades en cuanto a la ley de microtráfico, y otras que son contrarias y que piden que se revise esto porque no se puede estar penalizando el consumo, no puede existir la figura de tenencia para consumo. Claro, bueno, sin duda, esto que traes es... sí, perdón, no sé si alguien iba a decir algo. No, por favor, darte el pie. No, esto que decís me parece un gran análisis y bueno, al principio nombraron no a Richard Nixon, creo que digamos, si uno hace solamente ese recorrido, ¿no? De lo que es lo que ha sido siempre la guerra contra las drogas, bueno, esos son los puntos de referencia y donde siempre ha habido una cuestión ideológica atrás. Ese es el gran problema. Mira, yo como psicóloga he trabajado años en hospital público, yo me formé con la ley de salud mental actual, entonces tampoco te voy a decir, tengo muchísimas referencias a qué pasaba antes, pero todos tenemos referencias a qué pasaba antes, y a ese punto donde aparece toda esta cuestión de lo micro, donde se separa la necesidad por ahí de la patología, ¿no? Es decir, a nivel, sin entrar en un análisis, no sé, económico, sociológico, porque me superaría, pero sí en lo que tiene que ver con esto, digo, para mí no está mal debatir algunas cuestiones que han tenido que ver con esto. Evidentemente, si hicimos una ley de salud mental que nunca pudimos aplicar por falta de presupuesto, ahí hubo algo que falló. Digo, desde la planificación de la ley hasta lo puesta en práctico, porque hay ideológicamente algo que todavía no podemos resolver en este país. Esa es mi mirada, ¿no? Es decir, da la impresión de que los profesionales de salud mental, muchísimos vamos para un lado y otros van para otro, ¿no? Entonces hoy tenés un montón de profesionales de salud mental discutiendo sobre lo mismo desde distintos lugares, pero hay una cuestión que tenemos claro todos, es decir, hay una cuestión que tiene que ver con el encierro, con la manicomialización, con el lugar donde hemos estado todos estos años tratando de abrir lugares de escucha, de abrir espacios donde podamos hablar, donde una embarazada que consume puede ir a decir, miren, yo tengo problemas de consumo, ¿qué hago? Y no lo puede hacer, y no lo puede decir, y hoy tenemos un montón de bebés naciendo con síndrome de abstinencia, y una gran preocupación porque ahora las mujeres consumen, como si fuese una novedad, y hemos estado siempre tratando de decir, bueno, abramos el espacio, de que esto se pueda hablar, y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿A dónde alguien puede ir a pedir ayuda? ¿Cómo alguien puede decir, sí, yo consumo? Y si esto va a generar criminalización, estigmatización, persecución, encierro, etcétera, etcétera, que es lo que hemos tratado de evitar todos estos años, ¿no? Entonces,
sí hay cuestiones que siempre están de fondo en ese punto, y es donde creo que no nos podemos poner de acuerdo, lamentablemente. Qué interesante esto que dice de poder hablarlo, ¿no? Porque justamente, ¿no? La compañía no castigue esto, de dónde podemos ir cuando la situación desborda o nos preocupa, pero tenemos miedo de la criminalización o el estigma. Eso es muy importante y me parece que es un punto de partida donde tener una discusión que pueda encontrar diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista de que esto está sucediendo. ¿Qué hacemos con esto que sucede? Exactamente, y donde verdaderamente, y en esto agradezco estos espacios de charla y donde comunicadores como ustedes nos permitan también a los que no lo somos hablar, porque bueno, por ahí mucho circula en las redes, ¿viste? Y el otro día, yo no contesto mucho, pero el otro día me sentí un poco, ¿viste? Con la necesidad de hablar. Habían hecho una publicación de Revista Mate sobre ciertos dichos que había tenido el biógrafo del presidente sobre el uso de sustancias psicoactivas en la comunidad homosexual y la injerencia que tiene, que es alta, de esto lo sabemos de siempre, pero bueno, viste, con un análisis tan sesgado que era muy difícil. Entonces leía los comentarios de la gente y dice, bueno, ahora justifican que la gente se drogue, ¿no? Porque bueno, daban una explicación en relación a considerar que las comunidades de este tipo, bueno, tienen que ver con una minoría, la minoría con la vulnerabilidad las tienen que quedar afuera del sistema, de ser apartados por ahí de una familia por una elección, ¿no? Bueno, un análisis muy lindo que había ahí en cuanto a lo que psíquicamente producen esas situaciones y porque a veces la respuesta puede ser el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Para calmar tal vez el dolor, el malestar, porque no nos olvidemos de esa parte, ¿no? Del consumo, que tiene que ver con el malestar en la cultura famoso de Freud, ¿no? Él fue hace un montonazo de años atrás, dijo, el malestar en la cultura, una de las formas de lidiar con el malestar en la cultura, que es básicamente lidiar con el otro, es el uso de tóxicos, ¿no? Y bueno, y yo decía, pucha, qué lástima, ¿no? No estamos justificando nada, estamos explicando cosas, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, no es lo mismo justificar y decir, ay, no, bueno, a decir, no, esto es una explicación, pero entonces entramos en ese punto en el que entonces no podemos hablar. Si voy a decir algo, vos me vas a acusar de que estoy justificando y entonces, pobrecito, ¿viste? Nos empezamos a perder esos espacios. Eso es lo que yo veo en este momento, y que las campañas como globales, como Acompaña y no castiga, que por ejemplo a nosotros este año nos dio la posibilidad de hacer 3 intervenciones, ¿no? Es decir, pudimos hacer una intervención en Rosario, pudimos hacer una intervención 2 intervenciones en Capital Federal, una en Mendoza, en donde, bueno, la gente se acerca, se moviliza, pregunta, hablamos, y eso es lo que genera, ¿no? El espacio de poder conversarlo, al punto tal de que, bueno, estamos súper contentos porque de la Municipalidad de Rosario nos han invitado a formar parte del Consejo Consultivo, y eso para nosotros como fundación, como ONG, nos abre muchas puertas, y hoy pensaba un poco, ¿no? En el fútbol, y pensaba en cómo qué lindo sería que la gente que toma decisiones pudiese ser más como un director técnico, ¿viste? Pudiese ser más técnica y entender que acá no hay un enemigo, ¿viste? Y entonces todo tiene que ir contra ese enemigo, porque eso no funciona, ya está súper claro. ¿Por qué un dispositivo de salud mental dentro de una fiesta electrónica como es vuelo controlado, un dispositivo de reducción de riesgos y daños con orientación en salud mental existe y funciona? Porque todo lo demás falló antes, ¿viste? Entonces, ¿pero por qué? Porque la mirada nunca es lo suficientemente amplia como para distribuir ese presupuesto o distribuir esos recursos desde una visión que no sea ideológica. Claro. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, ¿Me entendés? Si vos decís, yo pongo este poroto acá y este allá y este allá, ¿me entendés? No sé, si te toca jugar contra el Android de Haaland, digamos, y vos le ponés todos los recursos a él, y en algún momento eso va a fallar, porque también tenés que armar la defensa y también tenés que ver qué pasa, ¿me entendés? Entonces, es triste porque nadie, digamos, al ser todas visiones tan politizadas, nadie pone los recursos distribuidos de buena manera para que todo el mundo reciba la respuesta, la atención, la prevención que necesita.
Eso es lo que me parece que... Entonces, agradezco cuando, no sé, en este caso un municipio te abre una puerta. Claro. Como mínimo, te está diciendo vení a jugar, ¿me entendés? Claro. No sé qué va a pasar, pero por lo menos vamos a jugar todos. Siguiendo con el paralelismo del fútbol, la última vez que charlamos en Canabitácora señalabas esto de que había espacios de ocio y de masividad que son ideales para la promoción de salud, y no solamente la salud física, esto lo mencionabas antes, sino también la mental, y me quedé pensando mucho en esa última entrevista y te quería preguntar qué espacios o qué eventos hoy no se tienen en cuenta como la posibilidad de incluir esas acciones de reducción de riesgos y daños. Pienso en el fútbol, en el deporte en general. Totalmente. Yo creo que todos los lugares donde haya masividad son lugares ideales para hacer acciones de reducción de riesgos y daños o de prevención en cualquier área donde un sujeto se pueda enfermar. Las áreas en las cuales alguien se puede enfermar y eso dentro de todo sea previsible. Pero bueno, sigue habiendo estigma, entonces aún nos sigue pasando un poco esto, ¿no? Lamentablemente, un productor de eventos duda muchísimo qué temas puede llevar a la mesa para hacer prevención, porque bueno, las leyes lo impiden. Nosotros tenemos leyes, al menos en lo que es las leyes de estupefacientes, ¿no? La 23737, es una ley que no condice con la realidad. No va de la mano con la realidad. Pasa con muchas leyes, ¿no? Pero con esta ni hablar. Es como si no va, ¿me entendés? No va con la realidad y es una locura, porque la ley debería acompañar la realidad. No vos, digamos, desoír la realidad para acomodarla a una ley. No. Van completamente a contramano. Entonces, no solo entre leyes, ni hablar, digamos, sino esto. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí tenés productores de los que sea, fiestas electrónicas, rock, no sé, eventos deportivos, lo que sea, que tal vez piensan un poquito más allá, pero después les da miedo. Claro. Les da miedo porque dicen, no, che, y si entonces estoy asumiendo que pasa esto, y entonces si quiero actuar en consecuencia, ¿viste? Y se va perdiendo la posibilidad, la oportunidad de hablar de todo. Pasa con el ESI, ¿no? En las escuelas, cuando una escuela decide, por ejemplo, llamar a vuelo controlado o cualquier institución para que vaya a dar una charla al colegio, y, ¿viste? A veces lo piensan porque tienen miedo de que si lo hacen es porque avalan, ¿viste? Que los chicos consuman. O sea, se empieza a generar un problema ahí, pero yo creo que realmente eso es porque las leyes están muy atrasadas. Claro. Verónica, para continuar con eso, mirando el sistema normativo, ¿qué existe y celebramos, digamos? Digo, la definición de aforo, que exista normativas que garanticen agua potable, sanitarios y demás. ¿Qué existe y no se cumple? ¿Y qué hace falta? Digo, pienso mucho en la parte de testeos, y vos bien mencionabas la ley de drogas como uno de los grandes impedimentos, ¿no? Sí, mira, yo creo que los testeos es algo a lo que tenemos que apuntar todos, pero bueno, yo realmente considero que no están todavía dadas las garantías. Los testeos sin duda serían un gran avance, simplemente porque sabemos que lo hacen en otros lugares del mundo y les funciona. O sea, no es que no estaríamos inventando nada nuevo, solamente estaríamos poniendo a la altura de un montón de otros países que tienen grandes escenas en el sentido de fiestas, música, eventos y demás, y lo consideran como algo normal, qué sé yo, esperable. No. Entonces, simplemente nos pondríamos a la altura, así como nos ponemos a la altura en pantallas, en artistas, en metros de baños químicos o lo que sea, nos pondríamos simplemente a la altura de otros países productores de eventos teniendo testeo. Pero realmente es muy difícil, nosotros lo intentamos por muchos lugares, pero bueno, no están dadas las condiciones. Y también creo que lo que faltaría es alentar a las productoras y productores de eventos a que tengan servicios de reducción de riesgos y daños, a que hagan por lo menos cursos para saber un poco cómo pueden implementar algo de reducción de riesgos y daños en sus fiestas, si no pueden o no se animan a tener alguna ONG. Claro, y estamos empapados de términos futbolísticos, alentar, y dentro de ese aliento, digamos, ¿qué imaginás como estímulo posible? Pienso en cuando hacen en determinados eventos,
también masivos, que cuando existe alguna acción vinculada a temperar un poco la huella de carbono, reciben de alguna manera algún tipo de premio o descarga impositiva, determinadas cuestiones y de estímulos. ¿Vos imaginás que eso es posible, digamos, para la parte de reducción de daños? Yo creo que es súper posible y qué bueno que traes ese tema porque está todo junto, ¿viste? Nosotros dentro de Vuelo también tenemos un proyecto que se llama Cuidar el cuerpo y el planeta, porque es todo lo mismo y verdaderamente son miradas orgánicas, ¿no? Y creo que realmente también puedes tener incentivos, a ver, desde hacer un programa de conductor designado, por ejemplo, en donde podés ahí aprovechar, ¿viste? Para estimular a la gente a que no consuma alcohol, a que tome otras cosas, ¿no? Y eso ahí es para ser dulce, te digo, es un mundo en donde por supuesto que los productores podrían, pero bueno, hoy no, hoy estamos lejísimos de eso. Hoy estamos lejísimos, pensemos que no hace mucho se dio en la provincia de Córdoba un fallo bastante jodido, en donde a unos productores que siempre fueron, de tope de gama, digamos, en sus producciones y demás, y bueno, estuvieron imputados por facilitación del establecimiento para consumo de sustancias. Después en una fiesta, digo, todavía es jodido el tema todavía. Y de hecho no impulsaron también una normativa para prohibir fiestas electrónicas en ese mismo momento como respuesta. Claro, la respuesta instantánea es punitivismo, digamos. Sí, exactamente. Siempre ha sido así, ¿viste? Entonces todavía está, como te digo, muy verde. Realmente considero que al revés, que la visión es tan limitada en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿qué es cuidar a tu público? ¿Viste? Hay una cuestión ahí que tiene que ver con esto. Cuidar al público es cuidarlo porque todo lo demás falló. Eso es lo que yo siempre digo y me encantaría que sea algún productor o productora escuchando en este momento, entienda eso, digamos, vos tenés un servicio de reducción de riesgos en tu fiesta porque sabés que todo lo anterior falla. Si la guerra contra el narcotráfico funcionara, no existirían las drogas. Es así de simple. Como no funciona, no nos vamos a detener a analizar por qué no funciona, porque hay un montón de razones por las que a nadie le conviene que eso funcione. Entonces ahí tenés nuevamente este punto de decir, bueno, ¿por qué estamos ahí? Y porque todo lo demás falló. Sí, incluso porque también hiciste una requisa. Claro. Sí. No, seguí, Vero, porfa. No, digo, porque digamos, el narcotráfico falla, porque, no sé, hiciste una súper requisa en la entrada de la fiesta, con lo que quieras, con perros, con lo que sea. Igualmente, la gente, si quiere, entra a su sustancia y lo consume en la fiesta. Es así. Sí, o lo consume todo apurado antes de entrar. O lo consume apurado antes de entrar. Hemos tenido situaciones así en Vuelo. Más de una, de gente que está muy... porque, bueno, le pasó eso, ¿viste? Iba a entrar a la fiesta, vio a los perros, se asustó, se tomó todo lo que traía, no supo qué hacer. Entonces son situaciones que elevan el riesgo en lugar de disminuirlo, pero no vamos a entrar en discusión sobre eso porque eso es una normativa legal, ¿sí? Entonces hay que tener una requisa, perfecto, pero eso también falla. Por eso tenés un servicio de reducción de riesgos adentro de la fiesta, no porque promuevas nada. No, bueno, volvemos al principio entonces, pero cuando vos decías esto de los comentarios, de que uno cuando está explicando o está acercando información o aclara un poco más el panorama, parece que uno defendiera o estimulara, o creo que hay una cuestión de que está muy difícil poder conversar, tener un intercambio en el que no sea una cuestión de echar culpa o responsabilidad, sino que entender la complejidad de lo que llamamos problema o de los hechos sociales como es el consumo de sustancias. Me parece que no solamente es porque todo falló, sino justamente para cuidar de que las cosas no fallen. Porque una persona con información puede cuidar de sí mucho mejor y quizás no llegue al servicio de salud, o quizás no tenga un mal viaje, o quizás elija o no consumir porque sabe lo que está haciendo. Entonces, tener información, tenemos que estar a favor de la tenencia de información mínimo. No sé si de droga, pero de información sí. Y no solo eso, porque si en los eventos masivos también tenés un servicio médico, por ejemplo, un servicio de ambulancias, en donde no todo el mundo está preparado para trabajar con personas que están en estados alterados de conciencia o que están sobredosificadas,
¿sí? Entonces, incluso, digamos, a veces ese trato puede ser una complicación, se puede generar una complicación en ese punto. En cambio, cuando vos tenés, no sé, un equipo que hace 10 años, dijeron 2020, nosotros empezamos en el 2016, en verdad, y la primera intervención de vuelo controlado en una fiesta fue en el 2018, es decir, que llevamos varios años ya trabajando en fiestas, con mucha experiencia en lo que es el cuidado de la gente. Y bueno, y entonces también hasta ese punto lo tomamos en cuenta en cuanto al trabajo en sí, a que una persona reciba la atención que tiene que recibir, ni más ni menos, ¿no? Ni más. Entonces, incluso pensando un poco en las instancias, digo, de esto que decías, ¿no? De lo que puede pasar cuando, pensando un poco en esto, en por qué es tan importante un servicio de reducción de riesgos y daños. Y volviendo a la campaña y a la pregunta inicial de qué quiere decir resistir, yo creo que también un poco es eso, es decir, insisto, es a qué le ponemos el cuerpo, y también a esta idea de que, bueno, tampoco es cierto y necesario, y pensarlo de esta manera. A ver, no todo el mundo consume drogas porque está mal, porque existe algo que se llama gestión de placeres también, digamos, entonces hay gente que consume sustancias para exacerbar algo o para abrirse a una experiencia o para disfrutar otra cosa o para compartir, digo, y es importante esto, si no también quedamos siempre con la idea de que las sustancias psicoactivas son exclusivamente porque, no sé, que la gente consume solo porque se quiere morir o porque está enferma. Sí, hay, lamentablemente es así, pero tampoco es tan así, digamos, ¿no? Sí. Entonces, también es cierto que hay búsqueda de placer, también es cierto que hay búsqueda de medicina, digamos. Las drogas son todo un tema porque, bueno, y esto también soy bastante freudiana, como verán, lo decía Freud, digamos, hablaba del farmacón, ¿no? Lo mismo que muchas veces es medicina, es veneno, ¿no? Y esa es la gran línea que tenemos nosotros, o el gran campo de trabajo, porque muchas veces lo que sana enferma y muchas veces lo que enferma sana, ¿no? Entonces, los que trabajamos con drogas sabemos que esto es así, y por eso es tan importante justamente que todas las personas puedan hablar de sus consumos, claro, como mínimo. Claro. Yo me quedo siempre pensando con la parte de producción, y cada vez que hablamos con vuelo controlado, con PAF, con distintos dispositivos, en que se trata de una cuestión estrictamente económica si se lo planteas al productor de eventos. Digo, ¿qué persona, qué grupo de amigos va a volver a una fiesta que organizás vos si se siente descuidado, si se siente maltratado, si siente que la instancia donde está yendo no hay nada que sea agradable? Digo, porque es la búsqueda de placer, digamos, también ahí. Exactamente. Sí, es así. Verónica, bueno, agradecerte el tiempo. ¿Hay alguna fecha confirmada de vuelo controlado en Rosario? Sé que se está armando un grupo, que hay cada vez más personas que se acercan desde acá, desde Rosario, integrantes nuevos. Estamos en eso, la verdad que empezamos a armar el grupo el año pasado, hemos dedicado mucho tiempo a eso, y bueno, estamos un poco ahí pisando, ¿no? Entrando al campo, por decirlo de alguna manera, empezando a reconocer el campo y viendo por dónde de alguna forma la ciudad nos llama, nos quiere, nos necesita. Nosotros no venimos nunca a imponer nada, sino el deseo de vuelo siempre fue abrir un lugar, abrir un espacio y ver qué sale. Así que la respuesta por ahora es no. Pero bueno, acá estamos, por lo menos lo que te digo, ¿no? El hecho ya de empezar a entrar en contacto con el municipio, ir formando el equipo, y bueno, y esperar a ver cuándo a los productores les pica el bicho de tener un vuelo controlado por ahí. Sí, totalmente, ir facilitando un poco el encuentro y en el reconocimiento de la cancha, si se quiere, para que sigamos con el fútbol. Y es lo que te digo, yo creo que todavía hay un poco de miedo de incorporar un jugador que puede ser clave.
Sí. Reducción completamente. de daños, se pone la camiseta. Acompañe, no castigue. Verónica, Siguiendo las metáforas futbolistas. Verónica Kravolowski es licenciada en Psicología, especialista en drogodependencias, fundó, preside y es coordinadora general de Fundación Vuelo Controlado, que desde 2016, bien nos marcaba, trabaja en acciones de reducción de riesgos y daños en contextos de ocio. La década ganada. Claro, está ahí muy cerca de la década ganada. Contextos de ocio me encanta porque habla de esto. Yo lo pensé mucho durante esta tarde y fue como, no, en el fútbol también, en la masividad que no tiene que ver con la nocturnidad, porque en algún momento también se hablaba, ¿no? De esto es un problema de la fiesta electrónica, de la nocturnidad. No, ocio, esparcimiento, claro, exactamente. Pero por supuesto que no, y además, a ver, yo me interesan otros, digamos, ahora el otro día me hicieron una entrevista para un programa de trap, porque, bueno, nada, hay otras preocupaciones y empiezo un poco a pensar, ¿no?, en el trap y en lo que se escucha y qué se está comunicando desde ahí también, y cuáles son las problemáticas que hay y dónde más tenemos que ir a avanzar y a estar, porque bueno, los espacios de ocio son hermosos para trabajar, como te digo, y porque además son realmente momentos y lugares donde la gente está muy receptiva. Así que ojalá que podamos ver este tipo de cosas, no sé, en la cancha, que podamos verlos en más lugares, ¿no? Y eso sí, queramos o no, depende un poquito de la posición del gobierno de turno, ¿no? También. Tal cual. Es así. Verónica, muchísimas gracias y seguimos en contacto. De nada, chicos. Un placer, hermoso, Vero. Gracias. Siempre es un placer hablar con ustedes. Me encanta que abran estos espacios, realmente son tremendos comunicadores y la radio está buenísima. Agradecerte, Verónica Kravolowski de Fundación Vuelo Controlado. Nos volveremos a encontrar en breve. Seguramente, un beso. Abrazo grande. Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Quédate escuchando, que después de la tanda volvemos. ¡Pisalo! ¡Dale! ¡Mátalo al 4! No entremos en esa. La violencia no juega. Consejo Municipal de Rosario. Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Eres el millonario Quinices. Estás a 6 números del Quinices. Próximo pozo, 10.150 millones de pesos. 5, 4, 3, 2, 1, Quinices. Nuestra aplicación se llama Radio UNR y sirve para escuchar la radio desde el celu. Bájala y escúchanos donde quieras. Si conoces a alguien con un consumo problemático, existen más de 800 espacios y servicios de atención en Santa Fe. Recordá que todos los centros de salud pública tienen la obligación de asistir a todas las personas sin discriminación alguna. En Rosario podés contactarte con La Estación, un espacio municipal que ofrece alternativas de tratamiento incluso a quienes ya tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808-797 y trabajan en Galvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. También podés llamar todos los días del año al Centro de Orientación y Atención Virtual de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, APRECOT. El número es 0800-268-5640 o bien al 3415-407653. Recordá que Cedronar mantiene la línea telefónica 141, un servicio disponible las 24 horas para asesorarte en los servicios y dispositivos de salud más cercano para vos. Para más consultas, podés escribir a cinterior@cedronar.gov.ar. Canabitácora, un viaje de saber compartido y cuidado.
Seguinos en las redes @Somos Canabitácora. Y si querés escuchar alguno de los programas anteriores, visita el canal de YouTube @Canabitácora. Podés suscribirte y recibir todas las novedades de este viaje de saber compartido. Ya podés explorar Canabitácora en su versión digital, www.canabitácora.com. Una parada ideal para quienes viajamos con la planta como brújula. Súmate a este viaje de saber compartido.
Muy bien, segunda hora de Canabitácora, este viaje de saber compartido, edición 142. Venimos de alguna manera abocándonos a lo que es el Acompañe y no castigue, y en este caso vamos a hablar con Patricio Lide, que es economista y doctorando en el desarrollo económico, secretario general de ARDA, es director de desarrollo de negocios en El Planteo, redactor en Revista Mate, El Planteo y High Times. Lo invitamos a charlar del reciente informe de la revista Mate sobre el precio del gramo de cannabis en Argentina a partir de un relevamiento de 2.000 personas de distintas partes del país, en donde les preguntaron por vías de acceso, por precio y también por distinciones según al género de la persona. Pato, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchás, Pato? Hola, buenas noches, perdón, estaba muteado. Hola Agustín, hola equipo, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo andás? Che, aprovecho primero para preguntarte por la actividad que tuvieron esta tarde con ARDA, el conversatorio del baño a la pista. ¿Qué cambia cuando dejamos de escondernos? Lo hicieron en Cava. Contanos qué experiencias que pudieron charlar sobre quienes producen y sostienen estas acciones de reducción de daños. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, la verdad que estamos muy contentos, acaba de terminar la actividad, están ahora, de hecho estoy todavía en el lugar, están acá desarmando. Fue una actividad que hicimos en el marco de la campaña Acompañe y no castigue, como bien decías, que es una campaña internacional que promueve políticas de drogas basadas en los derechos humanos y la evidencia científica, y bueno, y señala el fracaso de las políticas punitivas y el fracaso del prohibicionismo en general, y cómo ha empeorado todos los problemas relacionados a drogas. Y bueno, estamos haciendo estas actividades desde ARDA en todo el país. La de hoy fue en particular acá en la región de Cava y AMBA, enfocada en nocturnidad y en todo lo que es el mundo de la reducción de daños en todo tipo de fiestas y eventos. Pero estamos haciendo con distintas poblaciones en distintas partes del país, en Salta, en Jujuy, en Paraná, en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, en distintos tipos de actividades con distintas poblaciones, de trabajadoras sexuales, personas en situación de calle, distintos contextos también, para recabar un poco distintas miradas respecto a cómo las políticas de drogas punitivas afectan estas y qué prácticas de cuidados existen y cuáles son las reivindicaciones de cada comunidad frente al Estado. Así que nada, muy contentos por haber desarrollado la actividad de hoy y estar impulsando esto, que bueno, los resultados de todas estas actividades van a abonar a una plataforma por la reducción de daños, la salud y la libertad que estamos armando y que va a ser bueno, una herramienta política con la cual vamos a intentar interpelar legisladores, diputados, senadores, organizaciones políticas, sindicales. Así que nada, estamos muy contentos. Bien, bueno, esperamos novedades y estamos a disposición para lo que nos necesiten. Ahora sí, preguntarte sobre el informe que realizó Revista Mate a partir del procesamiento de datos que hicieron dos de tus colegas, Jimena Oviedo y Manuel Domínguez, economistas de la Universidad de La Plata. Preguntarte inicialmente qué revela, ¿no?, este precio promedio, esta mediana, sobre cómo funciona hoy el mercado ilegal en Argentina y cómo se relaciona hoy estos mercados y qué pasa con las personas que buscan la planta, ¿no? Bueno, primero resaltar la verdad el trabajo periodístico y también de investigación y relevamiento de Revista Mate, la verdad que ha sido fundamental, es algo que tendría que hacer el Estado, el INDEC, y bueno, que como todo en el mundo de la prohibición y de los proyectos relacionados a sustancias ilegalizadas, lo tenemos que hacer a pulmón, las personas que formamos parte de la industria del cannabis o que tenemos un interés en que la información sea pública y de calidad. Y nada, este trabajo en particular relevó, como bien decías, en marzo más de 2.000 respuestas de usuarios de cannabis, y lo que refleja es es como una foto, de alguna manera, de lo que es el mercado de cannabis en Argentina hoy, con la principal variable que es la de precio y la fuente de obtención de ese cannabis, y sería ideal poder quizás en el futuro mezclar otras variables más, poder averiguar sobre el nivel de ingreso de las personas que contestaron y todo, pero ya con la información de estas más de 2.000 respuestas podemos tener una foto muy interesante para sacar muchas conclusiones. En lo que respecta al precio, la variabilidad del precio del gramo es muy interesante porque puede ir de las calidades más bajas de 4.500 pesos hasta superar los 20.000 pesos en algunas partes del país y algunas calidades. Y creo que el factor más importante es cómo varía
el precio del cannabis dependiendo la fuente de origen. Si la persona compró el cannabis a través de lo que es el registro del ReproCan, digamos, a través de lo que es el círculo de ONGs y clubes que están inscritas dentro del ReproCan, si lo obtuvo a partir de un cultivador amigo que autocultiva, o si lo obtuvo a partir de un dealer. Y quizás el dato más fuerte y más quizás el más claro que sale de este trabajo es que la diferencia enorme que hay de precio, de una variación de precio entre el 21 y el 27% de más caro del cannabis que se obtiene a partir del mercado ilegalizado, de los dealers. El IVA. Y cómo... Exactamente, sí, claro, ahí. Pero es el pasamano, ya sabemos, digamos, cómo funciona eso. Sí, pero es interesante porque en otros mercados, o sea, lo que uno ve en mercados como en Canadá, en Estados Unidos, que son mercados que están más maduros, mercados legales me refiero, que han de alguna manera regulado legalmente la cadena productiva del cannabis, y que ya algunos mercados tienen más de 10 años de regulación, entonces hay muchos datos. Lo que se tiende a ver es que en esos mercados más maduros el precio del cannabis ilegal, de alguna manera, digamos, obtenido del mercado clandestino, tiende a ser más barato que el cannabis legal, porque el cannabis legal viene con gastos extra de todo lo que es digamos, las cadenas de comercialización, del packaging, todo lo que es el branding y la identidad de marca, sumado a impuestos, sumado a costos de distribución, que muchas veces, o la gran mayoría de los casos, en los países desarrollados, en mercados más maduros, el dealer o el mercado ilegalizado se ahorra todas esas cosas. Pero acá en Argentina vemos la tendencia al revés. Vemos justamente que el mercado ilegalizado ofrece un producto que es incluso más caro que el del mercado legal. Y entonces un poco eso nos deja pensando, bueno, ¿por qué sucede eso? Y eso, no hay todavía suficiente información como para poder bien precisa, pero sí sin duda que lo que queda evidente delante de los ojos es que la prohibición y la ley 2337, que es justamente la que prohíbe la tenencia y la comercialización de sustancias en Argentina, nos viene a decir que las sustancias, que esta ley viene a hacerlas desaparecer y a justamente a alejar las drogas de las personas, pero eso no solamente no pasó, sino que la gente que obtiene las sustancias a través del mercado ilegal las termina pagando incluso más caros. Entonces tenemos hoy en día leyes que no solamente no cuidan, que no desalientan el consumo, sino también que ofrecen productos sin ningún tipo de regulación y un precio más caro que el mercado legal. Claro. Pato, y hay otro dato que también tiene que ver con 10 años, ponele, digo, pensando en la ley de cannabis medicinal 2017, que tiene que ver con un nuevo actor, digamos, dentro de ese mercado, que son las ONG, las asociaciones, los clubes, y que antes no estaban quizá en un relevamiento de este tipo, y que según este informe, 1 de cada 10 personas accede por esta vía, ¿no? Ese es un elemento novedoso, digo, para las personas que estudian la parte económica, ¿no? Totalmente, sí, absolutamente. Las unidades productivas nuevas, que todavía incluso eso, lo cambiante que han sido las regulaciones en los últimos años hacen que esas pequeñas, esos clubes, esas ONGs tengan que estar constantemente haciendo un esfuerzo muy grande para ir adaptándose a las regulaciones nuevas para no quedar afuera de lo que es el régimen legal, digamos. Pero esas organizaciones que tienen un componente de asociatividad muy grande, porque justamente son asociaciones civiles u ONGs que tienen un propósito enfocado a la salud pública, suelen generar un cannabis de una calidad, de una calidad mediana y alta, que compite en precio enormemente en comparación con los dealers. Para decirlo claramente, de manera más simple, ves que el cannabis que se obtiene a través de fuentes como asociaciones civiles, como cultivadores solidarios, como ONGs, es de una mejor calidad y a un mejor precio que el de el que se consigue en el mercado ilegalizado. Es que incluso, incluso también lo que tiene esto es que digamos, las asociaciones tienen justamente un seguimiento de esta genética, muchas veces tienen cromatografías hechas, o sea, hay un conocimiento de aquello que se está dando a este usuario, que es mucho más fidedigno, si se quiere. Tal cual. Sí, como decía antes, la penalización del cannabis no termina protegiendo a nadie, no reduce el consumo, no mejora las condiciones en que el consumo ocurre, no mejora la calidad, pero lo que sí hace es sostener un mercado informal más caro, más desigual y mucho
menos transparente, y cuando aparecen formas de acceso más directas, sean asociativas o comunitarias, no solo baja la intermediación, la cantidad de actores que están en el medio, la calidad relativa del acceso, y bueno, eso tiene que ser leído como una evidencia a favor de avanzar en reformas que amplíen derechos, descompriman la persecución penal y fortalezcan a vías de acceso reguladas, trazables, seguras. Completamente de acuerdo. Tengo 2 preguntas sobre la encuesta. Una, ¿todas las provincias respondieron? 2, ¿qué onda el prensado? ¿Aparece, no aparece? Dudas. Sí. Lo que relevamos fueron cannabis de distintas calidades. No en su forma, digamos, no cogollos grandes, o digamos, no preguntábamos cómo era la presentación final del cannabis, sino que, o si era prensado, sino la calidad autopercibida. Y dábamos algunos indicios para poder clasificar esa calidad autopercibida en calidad alta, media y baja. Dentro de la calidad baja, obviamente también metemos al prensado. Y lo que se ve es que la calidad, casi no hay clubes u ONGs que produzcan cannabis de calidad baja, y nada, eso justamente también cambia al revés cuando hablamos de dealers o del mercado ilegalizado, donde aparece muchísimo más el prensado, o flores que tienen un proceso de cosecha, curado y secado de mucho más precario, o de menor calidad que los clubes o las asociaciones civiles. Claro. Pato, te pregunto sobre esto que decías al inicio, que tenía que ver con la comparación con otros países que regularon, tienen un sistema mixto. El precio está más o menos en el promedio de $8, es algo que tienen algunos estados de Estados Unidos, de Canadá. ¿Qué es lo que significa ese número? Vos mencionabas, hay que cruzarlo quizá con poder adquisitivo. Esas son líneas de investigación que se pueden abrir a partir de este informe, ¿no? Sí, sin duda. Me había quedado pendiente el tema de las provincias. Sí. Logramos obtener, creo que nos faltó una sola provincia, que si no me acuerdo es Jujuy, o que tuvimos muy pocas respuestas de esa provincia, si no me equivoco, pero después del resto de las provincias y de todas. La verdad, y con un muy buen muestreo. También ahí cabe señalar que es interesantísimo ver lo que pasa en el NOA, especialmente en provincias como Santiago del Estero, como Tucumán, o un poco más abajo en Santiago del Estero, donde el peso de la oferta total de clubes, asociaciones civiles es bastante grande, y de hecho lo que nos han respondido las personas encuestadas es que que son justamente uno de los principales factores que abastecen a la oferta. Contrario, como por ejemplo lo que pasa en la Patagonia, en donde los dealers tienen un peso muchísimo más grande en la oferta total, y eso termina generando unas relaciones entre la persona que compra y el dealer, o la oferta, sea cual sea, dealer o club, que tienen distintas dinámicas, algunas más mediadas por la violencia, obviamente las clubes y sesiones muchísimo menos o nulo, y otro tipo de desigualdades como que pueden expresarse en lo que tiene que ver con el género, y también incluso en el sur, por ejemplo, en Patagonia, casi no había muy pocos clubes relevados, por lo cual también ahí es una oportunidad de ver la posibilidad de que la oferta que viene más del lado de lo asociativo, de los clubes, de las ONGs, esté más federalizada. Y un poco lo que vemos respecto a lo que preguntabas, Agustín, del precio de los... con el tema de los $8 que tiene, es como una cifra bastante política, para decirlo de alguna manera, que es una especie de... no sé si de acuerdo, pero sí es un precio en el cual hoy las capacidades productivas de los países más desarrollados están llegando a una especie de precio de estabilización, son $8 que permite, digamos, de alguna manera, no por el precio de un commodity como es el precio de la soja, digamos, porque no tiene nada que ver, pero sí llegar a un precio que socialmente se acuerde como justo, digamos, de alguna manera. Y bueno, acá todavía estamos lejos de poder llegar, hoy en día con el marco legal que tenemos, que todavía cultivadores van presos, que incluso gente que está dentro del marco ReproCan sigue siendo criminalizada, todavía estamos lejos de poder construir socialmente una cifra con un precio que nos parezca justa, porque hay otras urgencias antes, pero sí, sin duda es algo a tener muy en cuenta, eso, cuando uno tiene cada vez más información sobre cómo está constituida la oferta y cómo están constituidas las cadenas productivas del cannabis, uno tiene muchas más herramientas para poder pensar cuál es el precio justo
que de alguna manera retribuye el trabajo de quienes producen ese cannabis y también que es acorde a una canasta del consumidor sin que sea prohibitivo o que se transforme en un privilegio de solamente de quienes puedan pagarlo. Tal cual, tal cual. Pienso y te pregunto desde la visión económica estrictamente, ¿qué impacto tiene justamente regular? Uruguay con un sistema regulado tiene una fijación de precio de 1 a 1 y pico de dólares por gramo. ¿Qué impacto tiene regular a sabiendas de que incluso esa regulación va a permitir de alguna manera que exista todavía un mercado paralelo? Totalmente. Bueno, en el caso de Uruguay es muy interesante. Hay un dato que en los primeros 5 años de regulación de cannabis en Uruguay, casi desapareció el mercado de prensado, se redujo 5 veces. Ahí hay una cosa de que, bueno, cuando entra a jugar, y además con una regulación tan robusta como la de Uruguay, en la cual la oferta, porque siempre es eso, lo importante es definir, bueno, hay un montón de demanda de cannabis, ¿no?, en la sociedad, pero bueno, ¿quién produce ese cannabis? ¿Cómo lo produce? ¿Y de qué manera se comercializa o se obtiene? Bueno, Uruguay puso un esquema a través de farmacias, de autocultivadores y de clubes, que le permitió no solamente reducir el precio, reducir la cantidad de personas que accedían a prensado y pasarlas a presentaciones de cannabis de mejor calidad, sino también que el Estado empezó a jugar un papel muy, muy, muy importante a través de políticas de salud orientadas a generar hábitos de consumo mucho más, de alguna manera, no quiero decir seguros, pero hábitos de consumo mucho más conscientes, si se quiere, a poder intervenir, digamos, que algunas oficinas del Estado relacionadas a salud empiecen a jugar, a ser aliadas justamente de clubes y de otras instituciones relacionadas al cannabis, que la única cara del Estado que conocían era la de la policía y la justicia. Esto pasó también en Canadá, pasó en la mayoría de los estados en donde se reguló no solamente el uso medicinal, sino también el uso de ácidos, y lo que se ve es eso, se ven mercados con mucha menos intermediaciones, muchísima menos violencia, muchísima más, y esto es también interesantísimo, la capacidad tributaria, cómo se vuelca la capacidad tributaria y recaudatoria de esos estados, de toda la plata que viene de la industria del cannabis, cómo la mayoría de los casos se termina volcando en educación pública, en mejora de la infraestructura pública. Eso Estados Unidos ha sido, especialmente Colorado, por ejemplo, han sido estados muy referentes en donde hemos mostrado, toda esta plata que antes se la quedaba el crimen organizado, nosotros estamos poniendo en hacer escuelas, en hacer universidades, en mejorar la infraestructura comunitaria. Sí, en políticas de prevención. Todo eso es posible acá. Claro, en políticas. Exactamente, sí, en políticas. Sí, sin duda. Así que, y todo eso acá es posible. Simplemente hace falta que en Argentina la política y toda la sociedad de alguna manera empiece a reclamar, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros seguimos obstinados en sostener un modelo que hace 50 años lo único que hace es traer más violencia, más desigualdad? Y bueno, nada, creo que este trabajo de Revista Mate y es un aporte más, digamos, que ayuda a ver que es una oportunidad enorme que nos estamos perdiendo día a día, que no se regula legalmente el uso adulto y que no se despenaliza la tenencia de drogas en Argentina. Es que sí, yo creo que estos insumos, esta encuesta y mucho material del que trabaja Revista Mate tiene que ver con abonar a la discusión, porque creo que todavía no nos estamos dando el espacio, no estamos dejando entrar suficiente información, o tenemos que ver otras formas de hacer llegar la información para poder hacer un debate, digamos, consciente de esto, de los pros y los contras que tiene. Y nada, me parece muy interesante porque creo que lo que no estamos tampoco aptos para discutir es el lugar de la fuerza, el lugar de la persecución, el lugar de la prohibición, porque a la vez que crece la desigualdad, el estigma, la violencia, crece también el dinero que uno pone en armar nuevas cárceles, en prever nuevos delitos, perseguir otras sustancias, que eso es dinero que uno pone en policías en la calle, en cámaras de seguridad, en operativos, no sé qué. Digamos, hay una cuestión burocrática que se va armando respecto de esto. Sí. Ya pasó con la ley seca, digamos, no es novedoso lo que estoy diciendo. Ya pasaron como hace 100 años. De que, bueno, que una vez que se dieron cuenta de que no tenía ningún sentido prohibir el alcohol, se dieron cuenta que tenían un montón de burocracia estatal que estaba ahí. Y la pusieron a usar en otra cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esa burocracia estatal? ¿Cómo pensás que tiene que ser la regulación? ¿Qué elementos no le tiene que faltar? Nada, son preguntas que te quiero hacer.
Sí, son preguntas súper interesantes. Creo que que lo más importante para mí es que que un poco es una respuesta al revés, digamos, pero la prohibición es una solución única que nos impuso Estados Unidos a todos los países por igual. El mismo remedio para todos los países, cuando la situación de cada país es completamente distinta, se consumen sustancias distintas, se producen de distinta manera, la relación con las sustancias es distinta. Entonces creo que lo más importante es que cada país pueda tener soberanía para dictar su propia política de drogas, relacionada a los problemas reales que tienen, a cuáles son las sustancias que se consumen, a cuáles son las prácticas comunitarias y también religiosas, antropológicamente importantes para cada sociedad. Esas cosas son muy, muy, muy importantes para empezar a poder charlar una regulación. Y después eso, que de alguna manera entender que las políticas punitivas en cualquier, principalmente en temas de drogas, de políticas de drogas, las políticas punitivas nunca terminaron, sobra la evidencia científica de que abordar las problemáticas de drogas persiguiendo consumidores o incluso persiguiendo a pequeños comercializadores solamente empeoran los problemas. Entonces yo creo que Argentina debe empezar a darse esa discusión, debe empezar a darse de ¿por qué estamos llenando las cárceles de madres que son cabeza de familia y terminan criminalizadas por comercialización de drogas? ¿Ese es el problema de las drogas o el problema de la crisis económica y no hay laburo? Claro. Entonces, empezar a ver un poco los distintos matices de cada una de esas contextos te permite entender que por ahí una regulación de drogas nunca te va a solucionar todos los problemas relacionados a drogas, pero de mínima puede no empeorarlos. Y creo que eso es algo fundamental. Sí, es disminuir el malestar en los seres sintientes, todos, creo, que debe ser el objetivo último de las políticas, todas las políticas, o maximizar el bienestar de los seres sintientes, si se lo quiere pensar en positivo. Claro. Pero me parece re importante esto que traes de una mujer que termina criminalizada o presa por ser sostén de familia. Creo que a eso le falta la ecuación de la feminización de la pobreza fuertemente, y algo que lo vemos habitualmente. Acá en Rosario trabaja Mujeres Tras las Rejas, que una organización que acompaña a las situaciones de mujeres que están privadas de su libertad, muchas por delitos de droga, y me parece re interesante que lo traiga sobre la mesa porque es algo que está súper invisibilizado. Tiene un dato más también, el tema de la encuesta es muy interesante, la parte de género, que una de las cosas que preguntábamos era el género de la persona, autopercibido, varón, mujer, no binario, y lo que los datos arrojaban es que los varones tienen reportaron, un acceso, una calidad alta en mucho mayor proporción que las mujeres, con casi un 6% de diferencia y casi un 20% de diferencia respecto a las personas no binarias. Entonces ahí también es eso, preguntarnos, ¿no? ¿Por qué las mujeres acceden en menor medida a cannabis de mejor calidad y muchísimo más las personas no binarias? Y nada, eso con respecto a lo que contás de Rosario, la ley por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el 45% de la población carcelaria está dentro, casi la mitad, por delitos menores, no violentos, relacionados a drogas. Y la mayoría de esas personas son mujeres. La tasa de encarcelamiento de mujeres crece en Argentina y en la mayor parte de América Latina mucho más rápido que la de varones. Entonces ahí te das cuenta que la prohibición es un chamullo, que no viene a prohibir las drogas, viene a controlar poblaciones, viene a buscar el disciplinamiento de las partes de la población que tienen más capacidad de poner en discusión el modelo económico vigente y cómo está distribuida la riqueza en el país. Eso es un poco también lo que creo que es interesante, que la sociedad tenga en cuenta que se está discutiendo cuando discutimos política de drogas. ¿Quién va preso y quién no? ¿Qué pasa cuando mandamos un pibe a la cárcel? ¿Sale mejor o sale enfurecidamente peor? Y eso, las soluciones que nos damos. Y estas son un poco todas las aristas que salen de la encuesta, y nada, les recomiendo también que lean la nota, está muy buena la nota que escribieron Agus para Revista Mate, que también habla un poco de incluso las diferencias territoriales, cómo en algunas partes del país, a mí lo del sur, la Patagonia me genera especial interés también, porque el sur es un lugar donde, por ejemplo, el gramo de cocaína es absurdamente más caro que en cualquier otra parte del país, y es donde están los ingresos más altos también, hoy en día, más incluso con todo el boom energético. En la Patagonia hay suelos altísimos, entonces no se entiende si no es por justamente una búsqueda de extraer mayor rentabilidad de esa población respecto a las drogas que se venden ahí. Sucede lo mismo con el gramo de cannabis.
nada, la verdad que es un pedazo de material de discusión e investigación el que tenemos en la mano y que, bueno, nada, invita a interpelar a las políticas públicas y a todos los que están atrás de un escritorio y sienten poca pasión por lo público, de alguna manera, y basan sus decisiones más en creencias y prejuicios que en datos y evidencias. Es que sí, los datos creo que no hablan por sí solos, pero hablan muchísimo si uno se pone a preguntarles. Y creo que está claro que la guerra contra la droga es una guerra contra las personas, o sea, eso queda mucho más que claro. Y que bueno, que es necesario esto, generar datos, evidencia, información. Necesitamos poder discutir esto apoyado en un montón de evidencia. Hoy he escuchado esto en la Comisión de Penal de Diputados. Sí. Que bueno, están discutiendo el alcance de la despenalización de los delitos, están poniendo en tensión si sirve o no, porque en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, el 80% de las causas quedan archivadas. Nada sucede con eso. Entonces, bueno, estamos poniendo un montón de plata y esfuerzo en perseguir algo que encima queda archivado. Y cuando lo logramos, termina siendo a personas que están completamente vulneradas sus derechos. Y bueno, nadie está hablando de cómo se sostiene esto, nadie persigue el dinero, ese circuito. Entonces, bueno, hay un montón por discutir y creo que esta encuesta es un puntapié inicial para poder discutir el uso y el acceso de cannabis. Exacto. Sin duda. Patricio Olive es economista y doctorando en Desarrollo Económico, secretario general de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, ARDA, director de Desarrollo de Negocios en El Planteo, redactor en Revista Mate. Busquen sus artículos, El Planteo y también en High Times. Lo invitamos a charlar de este informe de Revista Mate sobre el precio de gramo de Argentina de cannabis en un relevamiento. Bien lo mencionaba, más de 2.000 personas de distintas partes del país. Búsquense, si están en otra provincia, cuánto sale el promedio en mi provincia. Eso me pareció como algo también interesante. Las vías de acceso, yo no me canso de mencionar cómo esta radiografía hace 15 años hubiese sido totalmente distinta y el mercado paralelo o ilegal hubiese sido mucho más, y hoy me da la sensación, no sé Pato qué pensás, está mucho más repartido y eso está muy bueno para tensionar lógicas económicas pero también sociales. Agradecerte por el tiempo. Un gusto, muchísimas gracias por interesarse en estos temas y comunicarlos con responsabilidad. Así que nada, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Gracias, Pato. Gracias. Un abrazo grande. Canabitácora es un viaje de saber compartido y cuidado desde la cannabis. Nuestro contenido tiene fines exclusivamente periodísticos, informativos y educativos. Más información en www.canabitácora.com.
Seguinos en las redes @Somos Canabitácora. Y si querés escuchar alguno de los programas anteriores, visita el canal de YouTube @Canabitácora. Podés suscribirte y recibir todas las novedades de este viaje de saber compartido. ¡Pisalo! ¡Dale! ¡Matalo al 4! No entremos en esa. La violencia no juega. Consejo Municipal de Rosario. La obra más grande de la historia de Empalme Graneros ya está en marcha. 169 cuadras a intervenir, 145 cuadras con pavimento definitivo, eliminación de zanjas, obras hidráulicas y la renovación de 3 espacios públicos. Empalme cambia para siempre. Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe. Ya podés explorar Canabitácora en su versión digital, www.canabitácora.com. Una parada ideal para quienes viajamos con la planta como brújula. Súmate a este viaje de saber compartido. Muy bien, faltan 15 minutos para las 11 de la noche. Maricruz Moyano nos recuerda que... No, les recuerdo que... No, primero les voy a contar algo muy lindo antes de recordarlo, porque vamos a ponerle chimia a la situación. Por favor. El viernes pasado, el 26 de junio, el día de la Compañía No Castigue, a propósito de las notas que tuvimos hoy, claro. Fuimos a ver Artículo 19 al Teatro de la Comedia en la función gratuita que había. Teatro lleno. Increíble, bien. Y estoy muy contenta de decir que había mucha persona adulta y adulto mayor. Que te va siempre a la comedia y más en una función gratuita en este contexto. Muertos de risa, muertos no, vivos. No. Pero bueno. Se puso oscuro. Es de noche, pero se puso oscuro. Bien. Es que, bueno, Julio viene también con chiste negro. Nos faltaba un meme de Julio, ¿no? Claro. porque arrancó Julio sobre pero estamos la mitad con el del mundial, año. No, estamos en el mundial, está ganando Estados Unidos contra Bosnia, 1-0. Vamos, Bosnia. Vamos, Bosnia, confiamos en vos. ¿Tenés el tema de Spinetta de Bosnia para irnos? Ya que anda preparándolo, por favor. Bueno, sí, por favor. Nada, recordarles que este viernes no, porque jugó en la selección, nadie va a ir al teatro claramente. Claro. Creo que no. Sí. A partir del próximo viernes, que es, no me lo sé la fecha, imagino que es 10 de julio. Sí, correcto. Sí, la pegué, wow. Sí, claro. Viernes 10 de julio arranca la temporada de Artículo 19 en el Cultural de Abajo. Todos los viernes de julio lo pueden ir a ver ahí. Quien no pudo ir a verlo el viernes pasado, recomiendo muchísimo. Yo que la he visto muchas veces. Sí. La semana pasada vinieron los Artículos 19. Exactamente. Claro. Yo que la he visto muchas veces, ha cambiado algo la obra, han modificado algunas cosas, tienen chistes nuevos. Bien. Y nada, recomiendo muchísimo porque es una obra tremenda. La verdad que es de... Claro, por eso no me canso de verla. Claro. Decíamos, la semana pasada, la vez número 16 esta que fuiste. Quizás sí. Quizás sí. Quizás sí. Hay un tema ahí con el estadista. Hay que preguntarle al contador, nuestro contador y escribano que vive acá a la vuelta, que nos ayuda con los sorteos, que te vaya contando las veces que vas a ver Artículo 19. Quizás debería chequear, porque capaz que viste que en Google Fotos hay como fotos almacenadas. Yo por ahí a veces saco alguna foto o algo y capaz que ahí podría chequear cuántas veces hay. Bien. Pero bueno, en un momento dejé de contar. Claro. Y siempre llevas personas distintas, porque esa es otra de tus misiones de militancia, llevar a personas distintas a ver la obra, ¿no? Exactamente. En este caso no fue la excepción. No. ¿Llevaste a alguien? Llevé a alguien, pero que la había visto una sola vez hace mucho tiempo. Pero no cuenta. Claro, no cuenta, tenés razón, no cuenta. Pero invité gente que fue por primera vez también. Bien, perfecto. Eso sí cuenta, no fue conmigo, pero fue. Así que bueno, si alguien quiere ir, me avisa. Y vamos, yo le acompaño, no tengo ningún problema. Está, porque acompañe y no castigue. Acompañe y no castigue. Pero llevo el mate. Pero sos como una manager no paga de Artículo 19, digamos. Estás de alguna manera llevando gente todo el tiempo a ver la obra. Yo cuando creo en algo lo milito. Pero digo, una obra que no le falta gente. Yo las veces que le he ido a ver, siempre está lleno. Y con razón. Claro, con razón, porque es una gran obra. Recomiendo mucho. De vuelta. Muy bien, entonces el invite todos los viernes que quedan de julio, no sino desde el viernes 10 en adelante, ahí en el Cultural de Abajo, de calle Entre Ríos, lo pueden ir a ver, esta obra espectacular. Les mandamos un abrazo grande a los chicos de Artículo 19, y con esto, y en una
te diría 2 horas enteras de Acompaña y no castigue hicimos, ¿no? Sí, completamente. Entre Vero, Pato y no es Zapato. No es zapato. No es Zapato en particular. Este fue un Pato más amable, porque bueno, nada, estamos a favor de la tenencia de información acá, así que... Es una remera ya, yo lo percibo y cuando lo dijiste se te abrieron los ojitos. No es propia, como... no es propia. No es propia. ¿Tenés alguna que ya sea que vos dijiste, no, esta es mía? No, bueno, igual esta que estoy diciendo es de CQC. ¿La tenencia de información? A favor de la tenencia de información es de CQC. Perfecto. Cuando hacía unas notas increíbles allá, en aquella época en que CQC era algo muy piola. Claro. Las personas jóvenes googlean qué es CQC, para quienes ya peinamos canas, ¿no? Lo sabemos. Pero la acompaña y no castigue, yo creo que es una frase muy... Sí. Que uso muchísimo. Más allá de este día. Sí, no, hay que siempre acompañar y castigar. Y no castigar. Y no castigar. Por favor. Esteban Fofano, gracias por estar en los controles en esta edición 142 de Canabitácora. Las ediciones anteriores las pueden encontrar en @canabitácora en YouTube. Nos siguen en @somoscanabitácora y www.canabitácora.com. Ahí están todos los artículos y demás chiches que hemos armado en este proyecto de comunicación que estamos haciendo con Claudio Sokolsky, Soledad Pedrana, Mari Cruz Moyano, que en este momento termina de tomar un mate, y quien les habla, Agustín Aranda. Les deseamos una hermosa noche y acompañen, no castiguen.